Hola, bienvenidos al vídeo de hoy. Aquí estamos en una finca ahora, en nuestro patio, y hoy vamos a seguir hablando de los principios de la permacultura. Hoy lo leo, vamos a hablar de cómo dejar de producir tantos residuos. Nosotros no somos radicales en el sentido que de un día a otro no podemos dejar de producir residuos, pero es obvio, hay que ir pensando en cómo reducir para evitar muchos problemas que tenemos en este mundo, ¿no? Pero para mí no tiene mucho sentido criticar a la gente por no hacerlo bien, sino animarles a pensar en esto y ir paso a paso reduciendo residuos. Nosotros no somos perfectos aquí, seguimos usando plástico de botella porque es inevitable con algunas cosas, pero vamos pensando con nuestros hijos, nos ayudan también, que tienen sus ideas del colegio, cómo hacerlo, y también ustedes nos pueden ayudar. También estamos siempre pensando en cómo reducir residuos, pero sin estresarnos mucho. Algunas ideas que tenemos, hemos mejorado mucho, la verdad, en este sentido. Yo hablo de algunos ejemplos pequeños y después algunos ejemplos más grandes. Una cosa que tenemos ahora es lufa. Lufa es muy bueno porque ahora no necesitamos estropajo sintético. ¡Qué palabra! Sirve para fregar los platos en la cocina y es una verdura también. Tiene este aspecto. Es como una esponja natural, pero es una planta. Cuando es seco así, se puede usar para limpiar los platos. Cuando es verde, se puede comer como una verdura. Es como un pepino, más o menos. Entonces, eso es una idea que tenemos. Aguantan mucho tiempo. Es muy bueno esto y se evita un poco de plástico chungo así. Pequeñas ideas, nuestros hijos, y para mi café tomamos leche. Se puede hacer macetas guapas de esos cartones. Eso hice mi hija el otro día. Planté alguna cosa aquí, no sé qué es, pero usamos muchas, bueno, en el pasado más, usamos muchas macetas así. Macetas también, siempre encuentro macetas en la basura, los saco de la basura. Es una cosa que se puede hacer para disminuir el consumo y eso ayudar a no producir tantos residuos, a sacar lo que puedes de la basura. Aquí se tiran muchas macetas, entonces ya no uso los cartones así, macetas tenemos de sobra ahora. Más ideas. Bueno, tenemos también macetas de cajas de fruta aquí. Cuando veo esas cajas siempre las cojo. Usamos las cajas para la cosecha de fruta o lo que sea, también para hacer macetas así. Hiedra es una planta súper útil. Se puede hacer un jabón para la ropa. Es súper fácil, se coja, no me acuerdo, 20 hojas, también depende. Se hace un té y se puede usar este líquido después para lavar la ropa. Funciona muy bien, no tiene ningún olor, también me gusta así, pero sí deja la ropa limpia. Otra cosa obvia para ustedes es usar bolsas, no de un solo uso. Este plástico, pero tenemos esto, llevamos 5 o 6 años con una bolsa así. Los dejamos en el coche y se puede evitar muchas bolsas de plástico así. Sigo aquí. En Tenerife por fin tenemos un sitio, si tú llevas botellas, ellos rellenan lo que necesitas, de fregar platos, de limpiar cristales, bueno, todas esas cosas para limpiar la casa, limpiar la ropa, los platos. Si tienes la botella, también ellos tienen, si no tienes, los pueden rellenar como quieres. Llevamos un par de años con esta botella también, lo hemos llenado no sé cuántas veces. También las cosas de plástico, los envases, usamos para 1000 cosas. Esos de crème fraîche, nata fresca, lo usamos para meter semillas o bueno, un montón de cosas también. No solo usar lo que compramos, es un poco pensar cuándo compramos en el envase que se puede reutilizar después por algo y qué envase no se puede usar. Entonces elegimos las cosas más pensando en esto. También los botes para las especias usamos para semillas cuando están vacíos. Son útiles para un montón de cosas también. Aquí regalan a veces bolsas así de tela. También lo usamos en vez de las bolsas de plástico de solo un uso. Los botes de cristal también se puede usar después
después para 1000 cosas. Eso fue una publicidad de no sé, me acuerdo de una finca aquí al lado que regalaban bolsas así que se puede meter y hacerlo muy pequeño y lo dejo en el coche mucho. Mi esposa lo tiene en el bolso. Hacemos yogur, esos son los cristales de yogur ahora, los vasos. Llevamos un par de años, usamos siempre el mismo bote para hacer nuestro yogur. Es súper fácil hacer yogur y se puede evitar mucho plástico y es mucho mejor, más sano el yogur así. Es 1000 veces más barato también. Creo que 8, 9, 10 veces más barato. Compramos especias en cantidades más grandes, también ayuda esto. La bolsa también se puede usar para 1000 cosas después, para semillas o lo que sea. El aceite de la cocina que usamos para freír las papas o lo que sea, también tiene 1000 usos súper útiles. El aceite es algo súper valoroso, cuesta un montón de producir y tiene 1000 usos después. El aceite usado se puede usar para hacer jabón. Yo lo uso ahora para dar de comer. Tenemos pollitos de engorde. En el principio son muy vulnerables, necesitan crecer rápido, necesitan energía. Y el aceite así es lleno de grasa y cosas que pueden usar para crecer rápido. Después, siempre estamos pensando en cómo no producir muchos residuos. Estoy encantado con las gallinas, sé que algunos no quieren, pero tener un par de gallinas es una manera súper fácil de tener comida, huevos todos los días y no tirar nada a la basura. Nunca tiramos comida aquí, nunca, porque si no se puede usar nosotros es para los animales y se elimina la mitad de la basura de la casa. Sí. Y si no es comestible para las gallinas porque no quieren tocarlo, es para el compost. Entonces el compost es otra manera de no producir residuos. También estamos en la temporada de la poda aquí. La gente aquí suele podar en primavera, cuando hay agua en invierno y crecen las cosas. Bueno, hacen varias cosas aquí. Lo queman, que es súper malo, o lo tiran a la basura directamente, y también es absurdo. Lo usamos para añadir más materia orgánica en la finca. Entonces siempre cuando veo un saco de hojas, estoy encantado, lo llevo a la finca para hacer alcochara o para llenar el gallinero, tener compost. Después hay 1000 usos para esas cosas también. Hay un programa en el sur aquí que van a coger los residuos orgánicos de los hoteles para hacer compost para los granjeros de la zona. Entonces, poco a poco. No se ve aquí, pero tenemos un sistema aquí de reusar las aguas grises de la casa. Hay un depósito aquí por debajo de este suculento. Ahí es donde van nuestras aguas grises de la casa. Va aquí. Hay un sistema de filtración. Después se va a otro depósito. No se ve porque están tapados, no deberían estar expuestos al sol, entonces lo tapamos de una manera muy fácil así. Pero hay 2 depósitos así para usar las aguas grises. Eso es el agua que usamos para nuestro finca, el huerto urbano que tenemos aquí. Enseñamos en otro video, creo, el huerto elevado que tenemos. Las aguas que normalmente sería basura o van al suelo o al mar, peor, usamos aquí para mantener nuestro huerto vivo y nos da de comer después. Entonces es otra manera súper interesante, súper útil para no gastar tanta agua. Este año quiero, no sé si voy a tener tiempo, quiero hacer un sistema de recoger el agua de lluvia de la casa, hacer un depósito muy grande enterrado aquí para también tener más agua. Vamos a tener una carencia. Tenemos que realmente obsesionarnos en cómo ahorrar agua y usar el agua mejor. Entonces es algo fácil que se puede hacer también, coger el agua de lluvia de la casa. Y mira, esos son un par de ejemplos, pero
como he dicho en el principio, no somos perfectos en ese sentido, es un proceso largo de ir pensando. Mencioné un par de cosas que hacemos aquí, hacemos más cosas también. Por ejemplo, soy profesor, estoy trabajando ahora en casa y doy mis clases en internet para ahorrar combustible y dinero y tiempo y todo así también. Entonces es un tema muy amplio que puede implicar muchas cosas. Si ustedes tienen ideas para nosotros, por favor, estamos siempre dispuestos a aprender más. Y lo tenemos muy claro que es un largo camino y por eso se necesita una comunidad también, porque nosotros tenemos algunas ideas que no son iguales que las suyas y compartimos y salimos ganando, ¿no? Es un tema que me encanta. En la permacultura dicen la contaminación es un recurso mal gestionado. Entonces es un tema súper interesante porque son todas cosas gratis que nos puede ayudar a sacar nuestro proyecto adelante. Muchas gracias por venir y ver el video de hoy. Estamos encantados con los comentarios. Si no han hecho la suscripción, por favor, nos ayuda un montón. Gracias. Hasta la próxima.